Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Sapotegmas y yo soy Roman Alboix. Hoy os traigo un tema que prometí hace unos meses y que por fin está aquí. Se trata de la posesión demoníaca. Así que vamos a ver todo cuanto sea posible de este tema y sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. La posesión demoníaca, diabólica, satánica o como prefiramos llamarlas, son tan antiguas como la religión misma. Y esto es porque la religión imperante considera al demonio aquella entidad principal que estuviese asentada donde el nuevo credo llegó. Así tenemos que la Iglesia Católica llamó Satanás y demonio a los césares anteriores a que los curas se colasen en el gobierno de Roma. Julio César se le acusó de abrir las puertas del infierno y comandar las huestes de demonios en la Wilde Hunt o caza salvaje. O incluso a Atila y, por supuesto, sin caer en la leyenda negra, a los chamanes del Nuevo Mundo. Pero hablar de posesiones en sí, es decir, de la infestación de un cuerpo por demonios, y más adelante daremos las disputas entre el fenómeno espiritual y médico, es necesario repasar las tablillas sumerias en primer lugar. Los sumerios creían que todas las enfermedades eran producidas por Hidim, o los demonios de la enfermedad, y solo un Ashipu, o exorcista, podría curarlo o exorcizarlo más bien. También sabemos que los sumerios hacían diferencia entre médico y curandero o exorcista. El Asu era el doctor que aplicaba vendajes y ungüentos, y el Ashipu el que trataba la enfermedad general, y generalmente trabajaban juntos, tanto el Asu como el Ashipu. En las tablillas existen plegarias para exorcismos y protección contra enfermedades malignas, ya que estos considerarían a todas las entidades demonios, incluidos sus propios dioses. Demonios tal como los griegos los entendían, daimonos o genio que acompaña, genio de compañía, un ángel guardián cristiano si se prefiere. En una forma muy antigua de chamanismo, durante los primeros pasos del animismo, se entendía que la muerte era por la acción de un demonio. Esto tiene sentido si consideramos que era muy raro que una persona viviera hasta los 80 años o más, como ocurre hoy en día. Lo normal en aquellas sociedades, o bien te fueses a la guerra y te convirtieses en alimento para cuervos, o que se te picase una muela, se infectase y adiós. Esto solía ocurrir antes de los 30 años. Además, si morías en batalla, es que Morrigan, Freya o Hathor, dependiendo de dónde estuvieses, te habrían escogido. Por lo tanto, si es natural que considerasen que la muerte estaba adherida a un demonio que la alargaba. En 1969 se llevó a cabo un estudio desde el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, que de 488 sociedades estudiadas, el 74% creía en la posesión demoníaca, tal como una infestación externa. De este 74%, la mayoría se encontraba en el Pacífico. La mayor parte de estos creyentes en la posesión demoníaca habían sido cristianizados por el pentecostalismo, una rama protestante que recalca la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo con un aire muy, muy sectario, y formados en el 1906 a partir un tal, como lo llaman ellos, avistamiento durante una serie de reuniones en California. Y también habían estado en esas sociedades la Iglesia Carismática Cristiana, que parece ser un spin-off de los anteriores. Cuando estos grupos se asentaron en las pequeñas islas del Océano Pacífico, comenzaron un trabajo de cristianización en el que las deidades de estas tribus eran ahora demonios y por tanto debían de ser exorcizados.
De cualquier manera, el 74% de las poblaciones consideraban la posesión como un hecho existente en 1969, cosa que queda plasmada en el auge del satanismo de LaVey. Refiriéndome ahora ya no a esas pequeñas tribus del Pacífico, sino a la sociedad civilizada, podríamos decir. Pues como decía, la cosa queda plasmada con el auge del satanismo de LaVey y el renacimiento múltiple de la hermética orden de la Aurora Dorada, Telema y por supuesto también la Wicca en aquella época. Culturalmente afloran películas como Rosemary's Baby, El Exorcista, Haunted o toda la producción de estudios de la Hammer en los 60 y los 70. El demonio estaba de moda. Y lo cool en aquel momento era estar poseído por el mismísimo Satanás. El punto interesante a observar es que ni Gerald Gardner ni Anton Szandor LaVey consideraban la posesión ni el exorcismo. Gardner era un revitalista de los cultos paganos. Szandor LaVey directamente mantenía que la posesión sería posible porque para el satanismo, Satanás o el diablo representa todo aquello que la Iglesia detesta, como una forma de vida, es decir, la posesión sería una forma de ser, de llevarlo a cabo, es decir, no como un ser al que adorar, pero sí como una fuerza contraria a la religión cristiana. Otros movimientos de la época tampoco entendían el exorcismo ni el demonio a la manera cristiana, sino como un movimiento filosófico. Toda la batalla del cristianismo contra las sectas era, por tanto, una especie de campaña de propaganda al ver que las generaciones nuevas no se tragaban las mentiras milenarias de la Iglesia. Y esto comenzaba a ser global en países católicos y protestantes, y en menos cantidad en el Islam. Las religiones naturales de Asia, por otro lado, observaron un crecimiento por el orientalismo que traían estos nuevos movimientos. Es hora de entrar al tema de lleno y empecemos de la manera más fácil y quitando capas de la cebolla hasta llegar tan adentro como podamos. Se acepta, en términos cristianos, que lo que dijo el Ángel Manuel Rodríguez, un adventista estadounidense, sobre los médiums mencionados en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico 26-27 y los profetas del rey Ahab, que el rey Ahab consulta en Primera de Reyes 22, son poseídos. Estos personajes que se hablan ahí serían poseídos, guiados por un espíritu maligno. Según la doctrina, estos médiums poseídos serían voluntarios o cazados por Satanás. Alfred Plummer, un teólogo historiador anglicano, mantiene que Judas Iscariote sería un poseído voluntario, a partir del texto en Juan 13:27, que está describiendo la última cena, y Juan afirma que tras la advertencia de Jesús, Judas come el pan mojado y es en ese momento cuando el diablo se le introduce. Plummer explica que es por la vida no apegada a Jesús que Judas llevaría. La Biblia nos da más pistas sobre la posesión, más allá de lo que los rancios estudiosos alienados en sus creencias nos dicen. En Lucas 4, 33 a 35, nos indica que los demonios obedecían a la voluntad de Jesús, aunque ya he hablado de que la voluntad de Jesús no es cualquier cosa en programas anteriores. Cuando decimos exorcismo, pensamos directamente en un sacerdote católico, que se atribula para expulsar de una joven a un malvado demonio. La Iglesia Católica considera que los espíritus son seres incorpóreos con inteligencia y voluntad. Los ángeles caídos o demonios tendrían la capacidad de poseer a una persona con el fin principal de dejarlos sin moral, y así obtener un alma más en el infierno, y por tanto arrebatada a Dios.
En este contexto, oficialmente el Vaticano entiende que el único poseído en el Antiguo Testamento sería el que encontramos en 1 de Samuel 16:14, y este es Saúl mismo, y el espíritu en cuestión viene de Yahvé. En última instancia, esto dependerá de la palabra ruaj y la interpretación que se le dé. Ruaj en hebreo significa literalmente aliento y viento, y es el alma insuflada por Yahvé a Adán en el capítulo 2 del Génesis, en el judaísmo, y así en el Islam y en el cristianismo se entiende que Ruaj es la parte más terrenal del alma. A lo largo del Antiguo Testamento lo encontramos para referirse a espíritus de diferente índole que están en la tierra, como en el texto que ya hemos mencionado de 1 de Samuel 16:14. El catolicismo considera que las actividades mundanas diarias es un suceso de posesión en sí mismo, aunque no considera necesario tomar acción alguna, pues basta la voluntad individual para acercarse a Dios. Esta es la idea que tomaría la Bey para su Biblia satánica, que basta entregarse a los placeres mundanos para tener un pacto con el demonio. Al final no son tan diferentes. El Vaticano considera 6 formas de actividades diabólicas extraordinarias que indican que existe una posesión. La primera es la posesión, es decir, Satanás mismo o uno de sus demonios entra en el cuerpo de la persona habría levantado el interés del diablo para ser poseído, es decir, en última instancia es culpa de la persona y el exorcismo es una forma de perdón de Dios otorgado por el sacerdote que expulsa al demonio. La obsesión, que serían ataques de lo que la psiquiatría llamaría histeria en el pasado, y actualmente rondan alrededor de la esquizofrenia. Los ataques son violentos y acompañados de visiones o transformaciones alucinógenas del entorno. Ocurren muy a menudo e influencian los sueños y los estados de semivigilia, como al despertar, o los momentos de máximo cansancio. Este estado suele acompañarse de ideas suicidas y el trabajo del exorcista será el de no permitir que éstas se manifiesten. La opresión es el caso de Job. La influencia del demonio es externa, no desde dentro. Jamás tienden al suicidio, pero lo mata desde fuera y tampoco existen el dolor causado por los demonios. Generalmente también se le achacan las jaquecas a los demonios. La infestación, es decir, las casas encantadas y poltergeist, y la sujeción. La persona se entrega a sí mismo de manera voluntaria, ya sea a Satanás o a otro demonio menor. El individuo es asistido por el demonio y este puede derivar en nada o cualquiera de los anteriores. Generalmente el poseído obtiene algunos beneficios previamente acordados con el demonio. Esta, pues, es la historia de Fausto. Estas 6 muestras deben ir acompañadas de informes psiquiátricos y psicológicos que eliminen la enfermedad mental o que prueben que el exorcismo funcione como un tratamiento. Toda la información sobre cómo hacer un exorcismo, al menos tal como nos lo imaginamos por culpa de Hollywood, aparecen en el ritual romano, que ha sido variado y adaptado a tiempos en bastantes ocasiones. La última, y que me corrijan si me equivoco, en el Concilio Ecuménico Vaticano II, promulgado por Juan XXIII, que duró de 1962 a 1965. El ritual romano, citando de la fuente original, es un libro que contiene todos los ritos de la Iglesia Católica, excepto la Eucaristía, que está en el misal romano, la liturgia de las horas, que está en el brevario romano, un conjunto abreviado de obligaciones públicas del clero a lo largo del año, y cualquier rito que preside un obispo, obispo, que están en el pontificial romano.
El capítulo que cubre el expulsar demonios es el 12 y oficialmente se llamó en 1952 De exorciandis obsessis ae daemonio. Obsessis significa poseído en latín, lo cual da para mucho que hablar sobre este y muchos temas, pero resumamos que un obsesionado es un poseído. Pablo XXIII le cambió el nombre en el Concilio del Vaticano II a Rituale Romanum ex decreto Sacrosanti Oecumenici Concili Vaticani II instauratum. Ritual romano instaurado por el decreto del Sacramento Concilio Ecuménico Vaticano II. ¡Ay, qué nombres! De cualquier manera, el ritual del exorcismo católico gira en torno al Salmo 53, titulado El hombre sin Dios, que habla del mundo que niega a Dios y la sociedad construida desde tal punto. Gente sin moral, pero esto conlleva el riesgo de ya no solo caer en las tentaciones, sino de obsesionarse con el demonio, que te posea. El ritual romano también establece que solo un exorcista católico puede llevar a cabo la tarea. Acorde al manual católico tenemos una explicación de por qué ocurren las posesiones, y no es culpa del diablo, sino de la persona, basado en Efesios 4:24 y Génesis 3 y Romanos 5:12. Resumiendo, el hombre fue creado a la imagen de Dios, en la justicia y la santidad, pero ha sido persuadido por el maligno, Satanás. Por eso es necesario mantener un ritual del exorcismo, porque algunos caerían en las profundas redes de Satanás. Volviendo al tema más prácticos, el ritual romano también nos dice cuándo si es una posesión diabólica. Ya una vez nos centramos en la persona, ya que los otros 6 puntos eran actividades que se dan en presencia de demonios, y esto es lo que le pasa a la persona. Se considera que un endemoniado debe tener fuerza sobrehumana, hablar lenguas que no debería conocer, revelación o conocimientos imposibles que no pudiera conocer, por ejemplo, cosas que están ocurriendo simultáneamente en puntos alejados. Blasfemia y movimientos antinaturales acompañados o seguidos de parálisis. Si estas condiciones y las anteriores se dan, entonces el Vaticano puede considerar tu caso y nunca jamás actuará sin los informes médicos pertinentes, al menos hoy en día, o así se dice. El protestantismo tiene su propio método de exorcizar, un manual llamado Demonologie, escrito por el rey James I en el 1597. Está compuesto de 3 tomos y en este caso da cuatro tipos de ataques diabólicos, que son espectra, las casas encantadas, obsesión, el caso de Job, posesión, intrusión de un demonio en el cuerpo de una persona, y faeri, que significa literalmente hada, pero se refiere a aquellos que se entregan voluntariamente al diablo. Estos 3 tomos son fáciles de acceder. Incluso tienen versiones anotadas modernas. En la obra se trata de diferentes tipos de magia, la observación de los sucesos y cómo reconocer brujas. Hay partes en las que se parece bastante al infame martillo de las brujas, o en su título original el Maleus Maleficarum. El Islam no acepta las posesiones como algo posible. El Islam considera a los ángeles y Shaitán, que es un ángel rebelde, junto a los Shayatín. Tienen un panteón de ángeles y demonios, como en los que se incluye Israfil, el ángel que tocará la trompeta desde la sagrada roca en Jerusalén para anunciar la resurrección, o Iblis, que es un rey del infierno. Pero alrededor del Islam hay un paganismo que bebe de tradiciones preislámicas, en las que sí se consideran 2 tipos de entidades que sí poseerían a las personas.
espíritus que poseerían a las personas para alimentarse del alma. Sin embargo, le proporcionarían a la persona superpoderes, como por ejemplo la adivinación. Finalmente, el poseído se volverá loco al final de sus días y se suicidará. Un relato al respecto es el de Abdul Halsared de Lovecraft, que el brujo árabe invocaría a estos demonios del Necronomicon y acabó perdiendo la cabeza y muriendo de manera muy extraña. El otro tipo de ente es el de Jinn, asociado al rey Salomón y las 1001 noches. Los de Jinn tienen voluntad propia, interés propio y actúan con libre albedrío. De tal manera, no es común que un de Jinn posea a una persona. Pero de darse el caso, se desconoce el por qué ocurre y es prácticamente imposible de exorcizar. En el judaísmo se empieza a considerar la posesión a partir del siglo XVI, cuando Isaac de Luria, el famoso cabalista, escribe sobre la transmigración de las almas para buscar una mayor perfección. De estas divagaciones de Luria, otros pensadores de la Cábala coincidieron en que un difunto podría introducirse en una persona viva para completar alguna misión pendiente en la vida. A este tipo de espíritu lo llamaron Dibuk. Solo existe registro de un exorcismo a este espíritu llevado a cabo por el rabino y cabalista Baal Shem. En el hinduismo y el budismo se considera posible que ciertos yogis puedan poseer a una persona estando ambos vivos. Esto está asociado a las malas acciones en el hinduismo. El exorcismo es complicado tanto de detectar como de ejecutar. En la hermética orden de la aurora dorada se enseñan estas técnicas asociadas a los sueños y al cuerpo astral. Así, un mago puede ocupar el cuerpo de otras personas y controlarlo. Un poco control sobre esto puede derivar en hallarse en sitios completamente inesperados. En África y Asia la posesión es deseada, y en algunos reductos incluso se agregaron las deidades locales para las deidades cristianas para aumentar el catálogo de espíritus. En ciertos grupos del centro de África se considera que los albinos nacieron poseídos por el demonio y los persiguen para matarlos o comérselos. Existe un mito entre las tribus asiáticas de que a uno lo posee un soldado muerto en combate. En Hoodoo y todo lo de alrededor, uno puede ser poseído por lo que ellos llaman Espíritu Santo o puede ser poseído por uno de los espíritus específicos de su panteón. En ambos casos, el chamán es el poseído y es temporal. En cuanto termine el trabajo del espíritu, se irá. Quiero añadir aquí que el famoso pacto con el diablo de Robert Johnson para hacerse famoso es probablemente todo lo contrario, ya que en Hoodoo un cruce de caminos es donde se conoce a la divinidad, donde se puede contactar con Dios. A día de hoy, hablar de posesión demoníaca es recibir una sonrisa piadosa de vuelta. Eso pertenece a tiempos antiguos y oscurantistas. ¿O no? El Vaticano sigue haciendo exorcismos. En muchas religiones mayoritarias los exorcismos son raros, pero siguen haciéndose. Son materia de estudio en la psiquiatría también. Para la psicopatología, una posesión es un alterado estado de la mente que puede inducir a autolesiones y comportamientos destructivos. El psiquiatra Richard Gallagher, quien ha asistido a bastantes exorcismos en Estados Unidos como testigo médico, afirma que los casos de posesión que finalmente se aceptan en el Vaticano presentan cuadros únicos, independientes entre sí y con un diagnóstico muy ajustado en cada caso. Él entiende que las posesiones son expresiones raras de ciertas enfermedades mentales. La psiquiatría general hace una distinción entre el loco y el poseído.
El loco no pierde su personalidad durante los ataques de furia. En las ciencias de la mente y el cerebro también se considera la posesión entre vivos, es decir, como comentaba en el hinduismo y la aurora dorada. Esto para los médicos es considerado un caso muy extremo de manipulación mental, muy extremo que hace que el enfermo sea capaz de hablar, escribir, moverse, gesticular, etc., como el posesor. Para una rama de la psicología es una alteración de las funciones del sujeto habitual. Un mismo sujeto se desdobla en diferentes manifestaciones. En esta rama del estudio, la individualidad y la personalidad son estados del sujeto y no forman parte intrínseca, ni definen nada más que el momento en que se dan esos estados asociados al carácter. Así, la posesión sería una especie de sonambulismo que presenta disfunciones motrices y emocionales. Y esto, pues, aunque es una cosa que creen que es muy moderna, pues esto ya estaba visto en el siglo IV, cuando Juan Caiciano, en conversaciones con los padres, explica dos tipos de posesiones, la lúcida y la sonambúlica. La sonambúlica. En la posesión lúcida, el sujeto es consciente y observador de lo que está ocurriendo dentro y fuera de sí mismo. El filósofo francés, que luego estudiase psicología y neurología, cita en su obra Neurosis e ideas fijas que una poseída, que era de carácter lúcido, y así cuando alguna personalidad se manifestaba, alguna de las personalidades diabólicas se manifestaba, luego la chica se arrepentía citándolo a él mismo, su texto viene a decir así: murmuraba blasfemias con voz cavernosa, después, con expresión más aguda y los ojos arrasados de lágrimas, repetía una y otra vez: no es culpa mía si mi boca dice tales horrores. No soy yo quien lo dice. Yo aprieto muy fuerte los labios, tan fuerte como puedo, para que no salgan esas expresiones horrorosas. Es el diablo quien las dice dentro de mí. Siento cómo hace mover mi lengua a pesar mío. En la religión y la magia, el exorcismo es uno de los grandes rituales que un sacerdote puede ejecutar. El exorcista no solo echa a los demonios, sino que los comanda, los dirige y los ordena. El exorcista es uno de los más poderosos brujos que existen. En ciencia se entiende que el exorcista trata con una personalidad secundaria del enfermo poseído y que ejecuta una especie de psicoanálisis acorde a la creencia del enfermo poseído. Es posible que ninguno sea erróneo y ambos estén no del todo correctos. El poseso desarrolla capacidades excepcionales para su cultura, como hablar lenguas muertas o del todo extrañas. Desarrolla poderes proféticos y una gran fuerza tanto física como mental. Lo que unos consideran un demonio y los otros un compartimento del cerebro que necesita que se lo aprieten un poco, utilizan la misma técnica de sacar fuera a la segunda personalidad para conocerla y atacarlo. Factores comunes en ambos tratamientos es saber el nombre exacto del demonio, amenazarlo e invocar el nombre del dios correspondiente, pues ya sea Yahvé, Cristo, Shiva, la ciencia o quien sea. Y entonces separar ambas entidades con la esperanza de que la maligna no vuelva a aparecer. Como decía anteriormente, la posesión existe y no hay nadie que esté libre de posibilidades. Lo que cambia es el sacerdote y el diagnóstico. Ambos son acertados, pero si consideramos a Dios como un todo que es naturaleza, en lo que todo existe en la naturaleza y por tanto es esa misma, los demonios o partes proporcionales ya están dentro de uno mismo. Por tanto, solo hay que tocar los botones apropiados para despertar al Satanás interior. Nosotros mismos estamos dentro en la misma substancia que compone a los diablos. ¿Acaso no habla la psiquiatría de manifestaciones de la mente?
lo vamos a dejar hasta aquí. Hoy nos ha acompañado el sonido de la tormenta y la lluvia. Supongo que se escuchará. Si ya sabéis, si os ha gustado, pues dejar un like, comentad y compartid con aquellos que creáis que les puede interesar. Sin más, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.